Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy voy a subir un vídeo sobre una partida que jugué en el Campeonato de España. Ya os conté que por eso no subí vídeo el viernes pasado. Y bueno, voy a estar subiendo varias de las partidas que he jugado en verano y que voy a jugar aún. Me queda un torneo en septiembre de primera división por equipos. Y bueno, voy a subir algunas que me parezcan interesantes. En este caso va a ser una partida entre un fortísimo jugador, un chaval sub-14 llamado Javier Avance, que es maestro FIDE, que yo jugué con él en la ronda 8, yo con negras. Y es una partida que es brillante, el remate final sobre todo, pero es muy interesante y por eso la quería traer. Así que bueno, como digo, Avance iba con blancas, yo con negras. Comenzó con peón de dama, yo jugué caballo F6, ya hemos visto esto bastantes veces, y juega alfil G5. Esto se llama la apertura Tromposki. El blanco muchas veces va a dar el alfil por el caballo a cambio de doblar peones y quiere jugar más posicional con la estructura. Yo jugué C5, que es una forma agresiva de contestar. Él contestó con D5, ganando espacio, no cambiando peones en el centro, y D6, evitando, digamos, que el blanco meta su peón en D6 y preparando para trasponer alguna otra línea distinta. Aquí Avance jugó con caballo C3, una jugada normal, desarrollando el caballo, preparando para jugar E4, y H6 preguntando al alfil qué va a hacer. Y aquí toma una decisión muy interesante, que es alfil C1. Yo la verdad es que no la conocía, digamos que me sorprendió esta jugada y parece que está volviendo atrás con el alfil, parece un poco extraño, pero en realidad es muy interesante porque digamos que ha forzado al negro a jugar una estructura que yo no me sentía especialmente cómodo. Ahora el blanco va a jugar con E4 y va a transponer una defensa Benoni, que yo no juego, pero que bueno, es jugable y bueno, pues sencillamente tenemos una partida normal, ¿no? Por delante. Yo jugué a 6 preparando la expansión B5, por lo que el blanco tiene que evitarlo con A4, y ahora sí jugué con G6. No estoy seguro de si esta inclusión de estas jugadas a 6 y a 4 me beneficia a mí o a él, pero creo que estaba bien hacerlo porque generalmente el negro lo va a acabar haciendo, ya que en algunos casos evita un alfil B5 jaque que puede ser molesto y por tanto me parecía que era bastante normal. Aquí el juego con E4, ganando espacio en el centro, alfil G7, desarrollando las piezas, caballo F3, enroque corto y alfil E2. Vale, cabe decir que este peón a mí me molesta más en C2 que en C4, porque la diferencia es que ahora el caballo de F3 puede ir por la ruta D2-C4, desde donde va a ser muy fuerte, tanto presionando en D6 como presionando un posible B6 e incluso preparando una 5. Y aquí yo hice una jugada que no debe ser muy buena, que es B6. Vale, aquí la jugada más normal es E6, tratando de romper en el centro para ganar algo de espacio. Y por ejemplo, podría haber seguido enroque corto, E por D5, E por D5. Y he de decir que no entré en esta posición porque no la entendía. No entendía cuál era mi plan y no me parecía cómoda. Pero al parecer es lo mejor y es más o menos igualado. Por ejemplo, puedes seguir torre 8, desarrollando una pieza, preparando quizá caballo 4 para cambiar piezas. Vemos, por ejemplo, que el negro tiene mucho menos espacio que el blanco y por tanto cambiar piezas va a aliviar un poco la posición del negro. Podría seguir caballo D2, no solo evitando caballo 4, sino preparando caballo C4. Y por ejemplo, tras caballo BD7 y caballo C4 atacando el peón, pues podría ser una jugada como caballo E5, buscando cambiar caballos. El blanco hace bien en no cambiar caballos y por tanto juega caballo E3, evitando también un alfil F5. Y por ejemplo, el negro podría jugar B6, ya que generalmente el blanco si consigue meter un peón en A5 puede ser muy molesto, si dio un caballo A4 B6 o caballo C4 B6. Entonces, por ejemplo, B6 y tras F4 echando al caballo podemos volver atrás, y si ahora el blanco vuelve atrás para presionar este peón, ahora podemos volver a F8 porque el alfil blanco ya no va a venir a F4 atacando D6. Y mientras el negro pues va a jugar algo como torre B8, quizá alfil D7, teniendo cuidado con este peón, por lo que alfil D7 ahora mismo no la podemos hacer, pero va a preparar un B5 en algún momento, por ejemplo directamente con torre B8 y B5, y tratar de expandirse B5, es esta jugada, por los que no controlan mucho la anotación, y tratar de expandirse en el flanco de dama, con una posición más o menos igualada. Cabe decir que, aquí, si el blanco cambia piezas, pues podemos comer con la torre, y por ejemplo, tras algo como alfil F4, sencillamente volvemos atrás y estamos preparando traer el alfil a F5, el caballo a 4 y seguir cambiando más piezas para aliviar la desventaja de espacio. Y es una posición más o menos igualada. Pero como digo, yo no entendía la posición. Entonces yo aquí quería jugar, como digo, la partida fue B6, yo quería jugar con E5. Digamos que el negro cierra su propio alfil, pero lo que busca ahora es tratar de crear un ataque en el flanco de rey, por ejemplo quitando el caballo y luego lanzando F5, pero aquí me molestaba muchísimo la jugada caballo D2, sin enrocarse. El caballo no solo va a C4, desde donde va a estar muy bien colocado,
sino que el blanco ni siquiera tiene por qué enrocarse. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, imaginaos algo como, no sé, dama E7, desarrollando la dama, caballo C4, y contra algo como caballo BD7, incluso el blanco puede pensar en cosas como G4, quizá con H4, H5, o tratar de desarrollar las piezas de esta forma y enrocarse en largo, y digamos que el negro va a tener ciertos problemas para realizar la ruptura F5 con el peón, que es lo que va a buscar para generar contrajuego. Porque el blanco, al no haberse enrocado, puede perfectamente permitirse jugar por el flanco de rey, ya que la posición está muy cerrada. No estoy seguro de si en esta posición es correcto, pero como idea a mí me parecía muy molesta. Por tanto, jugué B6, quizá preparando un alfil B7, evitando también que sus posibles A5 yo pueda contestar con B5, porque yo generalmente querría poner un peón en B5, pero ahora mismo vemos que el blanco ejerce un control muy fuerte. Y él se enrocó. Una jugada que me molestaba era caballo D2, que es muy interesante, porque precisamente sigue sin enrocarse aún para evitar mi idea de E5. Aunque E5 no es buena, por lo que tampoco hace falta evitarla, pero por lo menos a mí en la partida me resultaba una idea muy molesta, caballo D2. Pero como digo, él se enrocó y cometí el error de jugar E5, que es consecuente con el plan que hice, pero es un error. Como digo, de nuevo era mejor jugar con E6, tratando de romper el centro, y por ejemplo, tras caballo D2 podemos cambiar peones, algo como caballo BD7, caballo C4 y caballo 8, para ahora tener que defender el peón de D6 y preparar caballo E5 y cambiar alfiles. Cabe decir que ahora caballo 5 aquí probablemente no sea tan bueno, porque me parece que no estoy seguro de por qué, pero quizá tras algo como caballo 3, de repente mi tiempo de B6 ha sido un poco inútil comparado con la otra línea, donde vimos que yo no tenía que hacer B6 y por tanto podía jugar un poco más rápido con torre 8. Pero bueno, como digo, jugué 5, que era lo que yo quería hacer, y el problema es que mi posición es ya perdedora probablemente, es feísima. Sigue caballo D2, reubicando el caballo, y jugué torre A7. La idea es que contra caballo C4, que fue la partida, juego torre 7, un paso un tanto extraño de la torre, pero mi idea es tratar de traer la torre a la columna E para cuando se abra por si acaso, y también, digamos, desclavar quitarme de esta clavada para poder preparar un B5 en algún momento. Y aquí él cometió el error de jugar F4, tratando de abrir, que parece muy normal, pero es precisamente una de las razones por las que yo jugué este torre A7 y torre 7. Precisamente esta ruptura ahora no es buena por la jugada que hice. Cabe decir que aquí no podemos romper porque si aquí intentamos romper hay que comer con la torre y ya queda esta casilla libre y quizá mis piezas se pueden activar de alguna forma así o quizá con el otro caballo y esto no es del todo recomendable. Entonces, como digo, tras caballo C4 y torre 7, él jugó F4, que es un error, porque digamos que ya pierde la ventaja. Aquí sencillamente podía jugar torre A3, un pase muy interesante de torre, y la idea es torre B3 y presionar el peón de B6. Y hay dos formas de defenderlo. La primera es primero jugar dama C7, y tras torre B3, ahora que hemos defendido los dos peones, podemos jugar caballo BD7, pero como vemos el alfil negro de casillas blancas no está jugando y es muy difícil tratar de moverse en esta posición, por lo que es una posición muy fea. Y la otra forma de defenderse es jugar con caballo caballo 8 defendiendo este peón, y contra torre B3 ahora caballo D7, y justo defendemos todo a duras penas, este caballo defiende aquí, pero la posición es horrible porque el negro no se puede casi mover, de nuevo el problema está el alfil, el blanco tiene muchísimo más espacio de iniciativa, y bueno, el negro puede tratar de crear algún contrajuego con F5, que es lo que yo iba a buscar en la partida, pero realmente la posición es feísima y es ventaja decisiva blanca. Pero como digo, él jugó con F4 y de repente la posición no está clara, porque sigue E por F4, alfil por F4, atacando dos veces D6, pero existe caballo por E4. El negro gana ese peón central, a la vez que defiende este peón, por supuesto se cambian caballos, y torre por E4. Y aquí tenemos tres opciones. La partida fue alfil D3, que parece la opción más crítica porque digamos que nos están atacando la torre y si nos quitamos nos van a comer el peón de D6, que es fundamental en la posición negra. Cabe decir que si nos comen el peón con el caballo, sencillamente nos comemos el alfil con la torre, atacamos la torre y el caballo, y por tanto tras torre por F4 y dama por D6, el negro tiene dos piezas por torre y es ventaja decisiva negra, porque además vemos que este alfil es un absoluto monstruo, el caballo va a ser muy bueno, este alfil también se puede activar por buenas casillas, y es una posición horrible para el blanco. Si comemos con el alfil, que sin embargo nos atacan la torre, aquí podemos jugar torre por C4
Y la idea es que si nos comen la torre nos comemos el alfil, de nuevo son 2 piezas por torre, y si nos comen la torre jugamos torre de 4 primero, que justo atacamos la dama, y tras algo como quitar la dama, pues sencillamente nos comeríamos el alfil con de nuevo 2 piezas por torre y ventaja decisiva. Si nos comen el alfil nos comemos la dama y tras esta serie de cambios el negro acaba con ventaja material y ventaja decisiva. Cabe decir que quizá en esta posición pueda asistir alfil por b8, no estoy del todo seguro, pero bueno, desde luego el negro no creo que tenga ningún problema porque tras torre de 4 atacamos la dama, también nos estamos comiendo el peón de d5 y de repente se han cambiado piezas y probablemente el negro salga con un peón de más y una posición probablemente con clara ventaja. Pero como digo, aquí la jugada crítica es la que él jugó, alfil d3, y el negro tiene que dar la torre, porque si cae el peón de d6 va a ser un desastre. Sigue torre por f4, nos comemos el alfil de negras, y tras torre por f4, b5, y de repente vemos que este alfil es un verdadero monstruo, el negro tiene un peón a cambio de la calidad de menos, pero es que además este caballo de repente no tiene buenas casillas, el alfil lo podemos echar con nuestro peón a c4, la torre está colgando en algunas líneas, y de repente las piezas blancas no coordinan bien. Siguió a por b5, a por b5 y caballo d2. Vale, perdón. Bueno, aquí ya de hecho la posición es ventaja decisiva negra. Cabe decir que en esta posición, siento volver atrás, es que se me había olvidado comentarlo, aquí la única jugada que mantiene la igualdad es c3, pero es una jugada difícil de ver. Y bueno, la idea es que tapamos la diagonal del alfil y por ejemplo tras algo como b5, peón por, el blanco puede hacer alfil por d6 y tras comernos el caballo se come el otro y bueno, digamos que puede tratar de aguantar esta posición porque justo ya no existe un torre de 4 atacando a la dama por culpa del peón de c3, pero objetivamente no creo que sea muy cómodo defender para el blanco y además no es tan fácil de ver ese c3. Perdón por volver, pero como digo fue alfil d3, torre por alfil, torre por torre, b5. Cabe decir que si buscáis la partida en internet aquí parece que hizo caballo e2 directamente, pero es porque está mal pasada. Aquí se cambiaron los peones y caballo e2. Y es que la posición ya es muy difícil. Si te quitas a a3, sigue alfil por b2, te ataco la torre, te ataco el caballo, por lo que la torre tendría que venirse a 2. Y luego puedo, por ejemplo, seguir con algo como alfil e5 atacando esta torre y quizá b4 o c4 expulsando al caballo o al alfil. Si por ejemplo te quitas a e3, puedes seguir c4 echando este alfil. Y por ejemplo, tras quitarte a e2, puedes seguir dama b6 clavando el caballo. Y tras torre f3, alfil d4 prácticamente está ganando casi una pieza y por tanto es decisivo. Si por ejemplo en vez de a2 te quitas f1, porque ahora digamos que puedes tratar de defender un poquito mejor con la dama, puedes comerte el peón este y tras quitar la torre alfil e5, atacas a esta torre y cuando se quite sencillamente sacas el alfil, defiendes este peón y el problema es que el negro tiene un juego buenísimo, tiene 2 peones por la calidad, pero como vemos sus alfiles dominan el tablero, sobre todo el d5, y también por ejemplo nuestro caballo puede ir con rutas como a6, c5, la dama puede venir a g5 en algunos casos o a b6, y incluso puede venir un f5, f4 y la posición es un completo desastre, además de muy difícil de jugar para tratar de defenderse. La partida ha sido con caballo e2 y aquí yo jugué dama g5 atacando la torre y mejorando la dama. Cabe decir que c4 es ventaja decisiva, alfil e2 nos comemos la torre y luego tras alfil e5 atacamos la torre y vamos a seguir con alfil d7, defendiendo nuestro peón y de nuevo con la misma posición de dominio. Pero yo jugué dama g5, que me pareció mejor, la otra opción la verdad es que no la vi, no se me ocurrió alfil d7 al final de la línea, ni alfil e5, y jugó torre f1. Cabe decir que si metes la dama en f3 para tratar de defender un poquito más activo, sencillamente sigue c4 y tras alfil f1, alfil e5, atrapa la torre y mínimo vas a recuperar la calidad con un peón de más, pero como digo, además buenas casillas, el peón de d5 es un poco débil y digamos que las casillas negras del blanco son bastante débiles, por tanto esto mínimo es bastante ventaja. Pero bueno, la partida fue torre f1 y ahora cometí un error muy gordo que a su vez vuelve a perder la ventaja. Como veis, esta partida tiene algunos errores gordos donde de repente la valoración cambia completamente. Aquí yo jugué dama por d5, que es un error y de repente la posición vuelve a estar igualada. Aquí la mejor jugada, que yo estuve cerca de verlo pero me faltó una jugada, la mejor era c4, atacamos el alfil. Bueno, si se quita e2 sencillamente nos podemos comer el peón de torre y no tiene mucho, por ejemplo tras quitar la torre podemos atacar este caballo en algunas líneas
y esto desde luego no va a ser nada cómodo de defender, pero la variante que a mí me molestaba era alfil e4, porque digamos que defiende este peón que es bastante importante. Aquí yo pensé en jugar alfil por b2, atacamos la torre, torre b1 para tratar de atacar también luego a este peón, alfil c3, atacamos al caballo con ambas piezas, y aquí hay que jugar torre f2. ¿Por qué? Porque si jugamos caballo f3 sigue dama e3 jaque y no hay forma de defender el alfil blanco, y tras rey h1 y dama por tenemos 2 piezas por torre de nuevo más 2 peones, y por supuesto esto es ventaja decisiva, es muy sencillo de ganar con 2 piezas contra torre y encima peones de más, por lo que seguiría torre f2 defendiéndolo todo. Y aquí lo que se me escapó es una tontería, es que existe alfil d4 clavando la torre, recuperamos la calidad y por supuesto la posición es ventaja decisiva negra. Todo desde esta posición, y como digo me faltó ver este último alfil d4 que no se me ocurrió pensando en la partida. Así que jugué dama por d5 porque a su vez volví a calcular mal otra línea. Me como un peón, por supuesto si no hace nada el blanco va a tener 2 peones de menos por la calidad. Es decir, tiene torre, yo alfil, pero tengo 2 peones de más, se come el peón de b5, y aquí mi grave error fue que yo pensé que tenía alfil b7. ¿Por qué? Porque amenazo mate, si te cubres con la torre, te clavo la torre con el alfil, y por tanto mínimo recupero la calidad, y si haces dama f3, te juego dama d4 jaque, te ataco la dama, y tras dama f2 pensaba que con dama b4, atacando el alfil y amenazando alfil d4, pensaba que ganaba, pero de hecho no solo existe dama e2, que más o menos mantiene la posición, sino que tras alfil b7 existe la sencilla caballo f3, que no se me ocurrió hasta que ya llegué a esta posición antes de jugar alfil b7, y el problema es que te paran todo y te están cambiando damas. Y si te cambian damas, justo este peón luego va a quedar muy débil, cuando te lo ataquen con la torre veis que va a caer, y de repente la posición sí que me parecía muy mala en la práctica, y de hecho es clara ventaja blanca. Por tanto, aquí, viendo mi error de cálculo, al final jugué dama b7, que pensé que era una jugada horrible. Al parecer creo que está bastante bien dentro de lo que es la posición, que está igualada. La idea es, bueno, evitas, digamos, los cambios de damas cuando él quite el caballo, le atacas su alfil y sencillamente vas a seguir desarrollando las piezas. Y aquí él jugó dama e2, que es la jugada más correcta y más normal. Mi idea es que si juegas c4, que digamos que puede dejar un gran control sobre d5, la idea es que ahora este alfil, digamos que no termina de jugar en este flanco y va a seguir con algo como alfil por b2, torre b1, alfil d4 jaque, rey h1 y por ejemplo aquí dama c7 quitándote de la clavada y sencillamente preparándote para algo como, no sé, quizá caballo c6, caballo e5, mejorar un poquito el rey o quizá traer el alfil o por b7, y al parecer esto es clara ventaja negra, aunque no me parece tan sencillo en la práctica. Pero bueno, por lo menos en negro está bien. Sin embargo, siguió dama e2, defendiendo el alfil y activando la dama. Alfil por b2, al parecer la jugada correcta es d5, sin comerse el segundo peón, pero digamos bloqueando un poquito mejor las casillas blancas y jugando con la compensación. A mí no se me ocurrió. Siguió alfil por b2, torre a b1, alfil d4 jaque para ganar un tiempo, rey h1, dama c7, me quito por si acaso de los posibles temas con el alfil. Alfil c4, mejorando el alfil, y ahora el error decisivo de la partida. Esta posición al parecer es igualdad, según la máquina, aunque por supuesto hay que jugarlo y no deja de estar exenta de peligros para ambos bandos. Y aquí cometí una jugada horrenda que es caballo c6. A partir de aquí él me gana de forma brillante. Al parecer la mejor jugada es sencillamente rey g7, te quitas de la clavada del alfil y te preparas también para algo como caballo f3, alfil f6, para dominar al caballo y además el alfil ya está bien defendido. Y por ejemplo, si alfil d5, pues sencillamente puedes ir con caballo c6, terminas de desarrollar las piezas y los dos peones por la calidad aseguran la igualdad al negro. Pero como digo, yo jugué la horrible caballo c6 sin ver lo que se me venía encima y el gran avance remató de forma brillante con torre por f7. Una jugada muy bonita, aprovechando la fuerza de este alfil y la indefensión de estas piezas. ¿Por qué? Me tengo que comer la torre, lógicamente. Y la idea es que ahora viene dama e8 jaque. Esa es la diferencia. Con el rey en g7 esto no sería jaque y por tanto no funcionaría. Pero al no haber hecho rey g7, pues viene con jaque y el problema es que están colgando estas tres piezas. Tengo que quitar el rey y sencillamente me come la torre con el alfil. Me lo tengo que comer porque si no voy a tener material de menos. Y la cosa es que ahora se está comiendo o el alfil o el caballo. En la partida él se comió el caballo, que al parecer es lo mejor. Aunque por supuesto también comerse el alfil ganaba. Pero bueno, si te comes el alfil te hago caballo b4, ya que amenazas entrar, juego caballo b4.
y esta posición es ventaja decisiva blanca, pero bueno, aún habrá que darle un par de vueltas. Sin embargo, dama por caballo es mejor porque digamos que mi alfil no funciona bien, no coordina. Jugué dama e6 tratando de sobrevivir, aunque ya desesperado. Caballo 4 atacando el peón de d6. d5 buscando el cambio de damas. Dama c7 jaque, buena jugada, porque cambiar damas directo, digamos que llega a un final que tengo un peón de más y pareja de alfiles. Dama d7 y aquí un remate brillante que es torre b7. Esta es brillante y aquí ya me rendí. Cabe decir que si te comes la dama, te como con el alfil. Y ahora muy importante jugar caballo por c5. Si juegas torre b7 es un error porque tras comerme el caballo, comerte mi alfil y quitar el rey, tengo un peón por la calidad, pero justo estoy muy sólido y esta posición es igualdad, se puede defender. Sin embargo, tras caballo por c5, buena jugada. Si te comes el caballo, ahora sí torre b7 y ya el problema es que tienes una calidad limpia de menos y esto sí que se va a perder a largo plazo. Por lo que mi idea era jugar alfil f5 atacando el peón de c2 y por ejemplo contra torre b7 jaque rey f6 y contra caballo d3 alfil e4 y digamos que el rey blanco aún le cuesta un poco salir, tendrá que salir con el peón de h, pero mi rey es un poquito más activo, puedo tratar de meterlo o tratar de cambiar peones y digamos que no es tan sencillo romper este bloqueo de los alfiles negros y el peón central. Por supuesto se acabará ganando, pero bueno, digamos que hay que darle un par de vueltas. Pero como digo, tras torre b7 brillante, aquí ya me rendí porque no hay ninguna opción. Si te comes la dama, te comen y luego te comen este peón o este y va a transponer a lo anterior, por lo que vas a perder... Bueno, de hecho, peor, porque aquí el rey no tiene otra que irse a la última fila y encima te comen con jaque, acabas con torre limpia de menos. Si te comes la torre, por supuesto, te comen la dama. Si no haces nada, por ejemplo, si te comes el caballo, te comen el alfil y como está clavado, te van a comer la dama a la siguiente. Y si quitas el rey a g8, que parece que te desclavas, pues sencillamente puede venir caballo por c5, que es lo que iba a jugar mi rival, según me contó luego. Y la cosa es que estás perdiendo, por ejemplo, en esta línea. Y como digo, esto sí que se va a ganar con blancas, porque ya es material, ya no tiene ningún peón de más en negro y encima hay bastantes peones como para que un alfil pueda defender la torre. Así que un brillante remate de mi rival, una partida muy interesante, como veis con errores de ambos, hubo opciones para los dos. Pero bueno, espero que aprendáis de esto, que os haya gustado. Yo desde luego he aprendido bastante de esta partida. Y nada, nos vemos la siguiente semana con otro vídeo. Hasta otra.